bienvenidos a una entrevista muy interesante. Hoy voy a estar conversando y pues trasladándolo a ustedes con Luis Lam, que es candidato presidencial del Partido de Integración Nacional PIN y, según he escuchado, pues uno de los más jóvenes en la contienda electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Fundación Esquipulas para todos ustedes. Muchas gracias a Fundación Esquipulas y muchas gracias a usted, Olinda, por recibirme acá y darme este espacio de entrevista. El más joven, lo digo porque creo en una nueva generación política en este país. Creo que ya es sano tener una nueva generación que entre a jugar a las altas posiciones de la política nacional. No es fácil, pero estamos incursionando por primera vez con un partido totalmente nuevo, que es el Partido de Integración Nacional PIN. Pues bueno, cuéntenos un poquito más, porque yo estoy segura que la gente que nos está viendo quiere conocer más de usted, saber de dónde viene, cuáles son sus motivaciones, por qué decide involucrarse, pues siendo el más joven, en una contienda electoral en este proceso de 2023. Miren, yo creo que me he dado cuenta que la mayor parte de los guatemaltecos vemos cómo nuestro país no avanza realmente en temas de desarrollo. Cuando analizamos los índices de los últimos 40 años en el país, vemos en los últimos años ni siquiera un avance, sino un retroceso. En las áreas del desarrollo que usted quiera mencionar, en tema de seguridad alimentaria, en tema de seguridad ciudadana, en tema de pobreza, pues hoy ocupamos uno de los altos, de los primeros lugares en tema de pobreza y en tema de desnutrición crónica infantil, a menores de 5 años. Guatemala ocupa el primer lugar de todo un continente. Es impresionante los números que reflejan a nuestro país en esta problemática. Y yo les soy honesto, estamos la gran mayoría de guatemaltecos siempre criticando de que no funciona, de que nuestro país no funciona, de que en nuestro país no hay salud, no hay educación, no hay seguridad, no hay, y nos vivimos quejando y vivimos criticando. Pero ¿cuántas personas dan un paso al frente de decir y salir de la posición de estar sentado en una crítica? Y ahora es muy fácil, porque ahora desde redes sociales, cuando uno se involucra a ver el tema de las redes sociales, ve cuánta gente critica al respecto, pero cuántos se animan realmente a salir y ponerse en la brecha. Así que yo decidí salir de una posición cómoda, de la silla de una crítica, y pasar a una acción, y pasar a tratar de hacer algo. Así que lo que me motiva es eso, realmente intentar tratar de hacer algo con un movimiento político que nace en este momento electoral, con ninguna vinculación política con nadie. No tenemos ningún referente político de la vieja política de este país que ha participado. Y eso es lo que establecimos como pilares, como principios del Partido de Integración Nacional PIN. Es difícil porque estamos peleando y luchando contra estructuras políticas enraizadas dentro de un sistema, y para partidos nuevos sin ningún tipo de financiamiento ilícito es difícil salir en una contienda, pero lo queremos hacer el intento, queremos ponerle toda nuestra energía, todo nuestro dinamismo, y tampoco quiero decirle que tampoco fue una decisión fácil. Usted ha estado involucrada en tema de proyectos a nivel centroamericano sobre todo, y temas de multilateralismo. Y yo quiero decirle que desde mi perspectiva de la diplomacia y de la política exterior, yo estaba ocupando el cargo más importante de la política exterior, porque era el embajador de Guatemala ante el mundo, con más de 30 países de relaciones bilaterales que se llevan desde Nueva York con el resto del mundo. Sin embargo, creo que hay que salir de una zona de confort y de comodidad
si realmente se quiere hacer algo por un país. Así que estamos construyendo país. Para mí estamos iniciando a construir un partido político. Queremos mantenerlo lo más sano posible, y eso va a ser nuestra lucha en los siguientes años. Cuéntenos un poquito del partido. ¿Cuál es su filosofía? Partido de Integración Nacional PIN. Sí, miren, nosotros somos un partido ideológicamente de derecha. Yo he analizado los 29 partidos políticos que están en este momento compitiendo, y yo quiero decirle que no encuentro un partido totalmente definido desde el aspecto ideológico de la derecha como tal, como el nuestro, ¿sí? Encuentro por ahí centros derechas disfrazadas un poco de progresismo, pero nosotros sí nos ubicamos dentro de una posición política de derecha. ¿Por qué? Porque creemos, primero, bajo principios que creen firmemente en Dios. Guatemala es constituido como Estado, como un país bajo esa creencia sólida en Dios. Nuestra Constitución inicia invocando el nombre de Dios. Yo siempre digo esto, ¿por qué? Porque Guatemala no es un país, es un país laico. Quiere decir que no impone una determinada religión, pero no es un país ateo que no cree en Dios. Así inicia nuestra Constitución. Así que esas son las bases, digamos, sólidas. Entonces, nuestra posición ideológica es una creencia firme en Dios, respetando la libertad de religión de todas las personas, pero con principios y valores fundamentales. Creemos que eso es parte de lo que hace una sociedad guatemalteca muy conservadora. Definitivamente yo no tengo duda que Guatemala, dentro de los países de la región, dentro de Centroamérica, Guatemala es el país más conservador de todos, y de ahí creo que seguiría Nicaragua un poco, pero Guatemala predomina mucho porque también es un país eminentemente muy religioso, ¿verdad? Con tradiciones y cultura religiosa muy, muy fuerte. Nosotros nos concentramos ahí, creemos en la protección de la vida y la familia. Yo le comentaba que yo tuve la oportunidad de ser el precursor de la única política de Estado que ha existido en defensa de la vida y la familia, y que eso dio lugar a que Guatemala fuera declarada capital pro vida de Iberoamérica, ahora con un monumento en nuestro Palacio Nacional, uno de los 2 monumentos nada más que existen. Inició por un proyecto que humildemente inició en mi escritorio, pero que significa mucho para un país. Creemos en la vida, en la familia, creemos en la propiedad privada, creemos en la libertad económica, y ahí es donde quiero decirle, porque hay muchos partidos de derecha que creen en la libertad económica, pero protegen monopolios de cierta élite económica en Guatemala. Yo sí creo en la libertad económica absolutamente, en la apertura de los mercados, sin privilegios para nadie, que todos compitan, porque la competencia es sana porque reduce precios, es sana porque al final alivia la bolsa del consumidor, y es sana también porque al quitarle usted los privilegios a ciertos grupos de élite económica dentro de nuestro país, pues simplemente va a hacer que los precios se liberen en el mercado guatemalteco. Creo en la apertura de fronteras totalmente. Creo que Guatemala debiera abrir sus fronteras a bienes y servicios de toda la región centroamericana, y deberían de venir a Guatemala los bienes y productos y servicios no solo de la región, sino de todas partes del mundo. Y usted estaba hablando, interesante conocer cómo han concebido el partido, en qué creen, qué es lo que proyectan, y usted mencionaba en su intervención inicial uno de los temas que nos interesa poner sobre la mesa y del cual queremos conocer cuáles son las propuestas que ustedes tienen en torno a la inseguridad alimentaria y nutricional, de la que Guatemala, pues, lastimosamente es un país campeón por los malos indicadores, pero nos interesa saber, como partido, como candidato, ¿qué es lo que están proponiendo en este tema tan importante para el desarrollo del país? Miren, es terrible. Yo me niego a concebir que nosotros somos el país de la eterna primavera, con recursos naturales riquísimos en el país.
pero somos el país número 1 en desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años. Es un flagelo que hay que combatir de raíz y hay que volverlo una prioridad. Es que si los niños, si la vida, por eso yo soy promotor de la vida y la familia, si la vida de los ciudadanos no se convierte en una prioridad para un gobierno, ¿qué podemos esperar de lo demás? Y a mí me preocupa tanto esto porque está científicamente comprobado que los niños en sus primeros 5 años desarrollarán las habilidades intelectuales que los convertirán en los adultos que pueden llegar a ser. Y si nosotros no tenemos programas que realmente apoyen a las madres desde la gestación, desde el momento de la concepción, a estas madres, sobre todo en las áreas rurales de nuestro país, pues vamos a tener siempre adultos que no van a tener las capacidades mentales e intelectuales para poder desarrollarse. Así que, ¿cómo combatimos esto? Tenemos que generar los programas, obviamente, de asistencia a estas mujeres desde el embarazo. Tenemos que generar los programas de seguridad alimentaria para los niños en este periodo de estos 5 años, principalmente, ¿verdad? No quiere decir que después no se realice. Y tenemos que priorizar el gasto público y concentrarlo hacia eso, en lugar de estar gastando en otras cosas. Creo que eso es vital, creo que eso es posible de hacerlo. Yo le decía en la reunión que hubo hoy en la mañana con Fundación Esquipulas y con Global Peace Foundation, ¿verdad? Les decía, miren, yo tuve la oportunidad de estar de embajador en Nueva York, en las Naciones Unidas, cuando se nombró al coordinador residente de las Naciones Unidas para Guatemala, y de dar una recomendación sobre la persona que el sistema habían varias opciones, pero ¿por qué nos decantamos por Miguel Barreto? Porque él tenía una gran experiencia en tema del Programa Mundial de Alimentos. Entonces, habiendo visto y sabiendo de que esa es una gran deficiencia en nuestro país, inmediatamente cuando vi el CV dije, esta es la persona para que nos ayude a combatir ese flagelo de la desnutrición. Pero lastimosamente yo le puedo decir, los resultados no están a la vista, y tampoco no vemos una ruta que el gobierno esté siguiendo trazada para disminuir realmente esto. Así que yo creo que hay que crear una ruta estratégica y hay que seguir con los programas. Hay que apoyarse en la comunidad internacional, hay que apoyarse obviamente en el Programa Mundial de Alimentos para combatir este flagelo de la nutrición en nuestro país. Y otro tema que está vinculado a nuestra realidad, pero que además podría ser que tenga un incentivo perverso, podríamos verlo así, es el tema de la migración. Guatemala en Centroamérica es uno de los países que más remesas recibe, y contrario a lo que se podría pensar, estas no disminuyen, sino que aumentan cada vez más, o que incluso ahora también está motivada por los efectos del cambio climático. Es una realidad concreta y objetiva. ¿Cómo la aprecian ustedes? ¿Cómo están pensando en el plan de gobierno que ustedes tienen? ¿Cómo la abordan y qué proponen para trabajar en el tema de migración? Fíjese que yo he analizado este tema de la migración, y por supuesto que durante el transcurso de la humanidad siempre ha existido la migración, pero no en las condiciones que está pasando actualmente, porque la gente anteriormente había migración por tema, digamos, de ecosistema, ¿sí? Pero migra toda una población y migra toda una familia. Pero la migración en Guatemala no sucede así. La migración en Guatemala es por falta de oportunidades, por falta de trabajo, y por el resultado de eso es una desintegración familiar. Hay familias completas y pueblos completos sin los padres de familia. Así es. Y hablemos lo que es. No solo rompe con la familia, la estructura de familia, niños que crecen, ¿verdad?, sin una figura paterna,
sino que como migran de una manera ilegal, no pueden retornar a Guatemala para visitar a sus familias. Entonces, ¿qué pasa con estos hombres? Inician una nueva familia en el lugar donde llegan. Es algo natural. Es algo natural. Entonces, sí provoca una desintegración familiar muy terrible, y no es natural. Esta migración no es natural, no es por causas de la naturaleza, es por causa de falta de oportunidades, que es la razón número uno por la cual la gente se va, buscar mejores oportunidades laborales en otro país. Quiero contarle que para mí este es un tema muy sensible, porque prácticamente la mayor parte de mi familia directa vive en Estados Unidos, porque buscaron mejores oportunidades. Migraron. Sí, se fueron, viven. Tengo a mi papá, a mi mamá, a la única hermana que tengo, yo tengo una hermana y mi hermano, la única hermana que tengo, y su familia, a mi abuela paterna, todos viviendo en California. Y solo mi hermano y yo, o sea que la mayor parte de mi familia está en otro país. ¿Y por qué se fueron? Buscando mejores oportunidades. Así que yo estoy consciente de lo que sucede. También soy un resultado de las remesas. Porque normalmente se van los mayores para que los menores, los que se quedan, estén mejor. Y eso pasó conmigo. Entonces yo soy producto del beneficio de esas remesas, del sacrificio del trabajo de otras personas. Y eso me abrió, por supuesto, a mí mejores oportunidades. Esto hay que pararlo. Y la única manera de pararlo, porque esta es la mayor, buscar mejores oportunidades es la mayor razón, la razón número uno, pero la segunda razón es la seguridad. Así que tenemos que combatir esas dos cosas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos, digamos, las oportunidades? Por eso yo creo en la libertad económica. Y yo estoy tomando como ejemplo un país que es el país más desarrollado de Asia, con el que yo manejaba la relación bilateral desde Nueva York, que es Singapur. No solo es el país más desarrollado de Asia, sino que Singapur está en el top 10 en cualquier área del desarrollo que usted busque a nivel mundial. Seguridad, educación, PIB per cápita, cualquier aspecto lo va a encontrar en el top 10 a Singapur. Entonces yo estoy tomando este modelo para construir lo que Guatemala necesita. Lo primero que hizo Lee Kuan Yew, que fue el primer ministro de Singapur, que por cierto cuando empezó a gobernar Singapur él tenía 35 años, y en menos de una generación, es increíble lo que este hombre hizo en Singapur, porque en menos de una generación, en 35 años, convirtió a un país del tercer mundo en un país del primer mundo. Así que es posible lograrlo si se siguen la receta adecuada, y la receta adecuada es libertad económica para atraer inversión y saber cómo volver al país un país competitivo en la región. Y yo le quiero decir, Guatemala geopolíticamente y geoestratégicamente está localizado en una posición envidiable. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a un país nada más, que es México, del mercado mundial más grande. El socio comercial más importante de Guatemala es Estados Unidos. Tenemos 4 millones de connacionales viviendo en ese país, y somos el país que tiene mejores relaciones con Estados Unidos, porque todos los demás se han ido alejando de la región, y en esa batalla geopolítica entre Estados Unidos y China, Guatemala ha conservado una posición muy favorable hacia Estados Unidos, a tal punto que nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con China y reconocemos diplomáticamente exclusivamente a Taiwán. O sea, tenemos el mercado más grande. Somos solo 17 millones de guatemaltecos acá, tenemos 4 millones allá. Si nosotros aprovecháramos nuestras decisiones de política exterior para que Estados Unidos realmente nos abriera el mercado para los productos guatemaltecos y para lo que aquí se podría generar para el consumo de los estadounidenses, olvídese, Guatemala se convierte en menos de 10 años en un país del primer mundo, con esa cantidad de inversión que necesitan. Pero hay que tener una línea clara, digamos, de gobierno para lograr eso. Yo creo que eso es posible y que Guatemala puede pasar,
construir esa cantidad de empleos y trabajos para que las personas que se van, porque estamos hablando del tema de migración, que se generen aquí esos dólares que la gente anda buscando. La gente no se quiere ir, no quiere dejar a su familia, nadie quiere dejar a su familia, a sus hijos. Y a su tierra. A su tierra. Yo, igual en la reunión de la mañana, pero digo mucho esta frase de Jorge Santayana porque es muy particular. Uno tiene que tener los pies sobre la tierra a la cual pertenece, por su país, pero los ojos sobre el mundo, para traer lo mejor del mundo al país que usted pertenece. Y eso es lo que yo quiero hacer. Es posible, en Guatemala es posible, pero necesitamos una fuerte voluntad política para hacerlo. Una visión global que tenga acciones locales, ¿no? Un pensamiento global que tenga acciones locales, y en esa línea de pensamiento y considerando lo que nos ha compartido, pues Guatemala y Centroamérica en realidad, en el 1% del territorio nosotros tenemos el 12% de la biodiversidad. Sin embargo, y esto es algo que escapa de las fronteras, que trasciende cualquier decisión nacional, somos una de las regiones más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Entonces, el cambio climático, ¿cómo ustedes lo interpretan? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué es lo que creen que prioritariamente debe hacerse en Guatemala y lo tienen contemplado en su plan de gobierno? ¿Cómo lo ven en relación con los otros temas? Miren, definitivamente yo creo que los efectos del cambio climático no se pueden abordar exclusivamente por un país. Y tenemos que tomar acciones que van siendo integrales, digamos, con el tema de la región. De lo contrario, seguiremos teniendo los efectos del cambio climático. El gran problema es que los países industrializados, que no somos nosotros, los países desarrollados industrializados son los que producen la gran contaminación para el ecosistema de nuestro planeta. Nosotros producimos el 0,0000 de las emisiones. Así es. Marginalmente. Y está concentrado en un grupo por tema de política, me voy a reservar el nombre de los países, pero está concentrado en un grupo bien pequeño de países que son los que producen realmente la mayor contaminación. Y justo en el momento en que estamos hablando, pues algunos incluso estaban compartiendo las fotografías de cómo se ve Nueva York hoy, que se ven tonos naranja, y es porque se están quemando los bosques en Canadá, o cuestiones que pensábamos que nunca iban a pasar y que solo se creía que eran estos fatalistas, ambientalistas diciendo cosas para aterrorizar al mundo, pero las temperaturas hoy que estamos teniendo esta entrevista en Siberia, Siberia se está calentando. Entonces, realmente, y si lo relacionamos con el tema de migración, hay muchísimos migrantes climáticos de los que no se hablan, que abandonan su tierra porque ya no es productiva y también migran porque ya no tienen en dónde sembrar, ya no tienen en dónde tener pues sus cosechas y demás. Entonces, para Guatemala, en el modelo económico que tiene y su modelo agroindustrial aún, pues esto es un tema muy grave. Mire, yo quiero decirle que las acciones a nivel nacional para proteger nuestro ecosistema en Guatemala hay que hacerlas y hay que tomarlas. Pero nosotros no somos realmente quien está produciendo el efecto del cambio climático. Entonces yo siempre dije, miren, aquí todos los países pequeños, todos los países no industrializados, tenemos que forzar a estos países industrializados a que realmente utilicen energía que proteja el medio ambiente y sistemas de industria que realmente protejan el medio ambiente. De lo contrario, eso va a seguir. Pero yo lo que veo es un tema de una doble moral política, porque estos grandes países obviamente privilegian el tema económico y el tema del desarrollo económico y con lo que eso representa antes que el tema de la protección del medio ambiente. Tan irónico llega el punto que yo le voy a contar, yo tuve una reunión con el director general del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas en Nueva York, y
Nunca se me olvida esa reunión porque tenían grandes programas de lo que querían hacer, ¿verdad? En el mundo. Estábamos hablando de bellos programas en la parte sur, me recuerdo, sureste de África. Y yo le decía, mire, solo le quiero hacer una pregunta. Aquí está el cuartel, el HQ de Naciones Unidas. ¿Por qué no podemos nosotros ni siquiera impactar nuestro vecindario acá? Usted me viene a hablar de cómo transformar esto en África. Y nosotros estamos aquí en el cuartel general y no podemos impactar esta ciudad. Porque Nueva York no es una ciudad limpia. No es una ciudad, usted ha estado ahí, no es una ciudad donde realmente se privilegia una no contaminación. Entonces le digo, mire, ¿no cree usted que deberíamos de empezar en casa? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no en Estados Unidos? Por eso mismo. Realmente hay tantos temas prioritarios en el desarrollo de Guatemala que tenemos que abordar. No podemos abordarlos todos en esta entrevista, pero nos interesa particularmente, hemos estado hablando de ese pensamiento global que nos permite tener acciones locales, pero también, y para nosotros, nuestro vecindario más cercano se llama Centroamérica, y el 33% de las exportaciones se quedan en casa. Después de Estados Unidos somos nuestro segundo socio comercial, y muchas otras cosas que pudiéramos decir, pero ¿cómo usted, como presidencial, y como su partido, como el PIN, está viendo el tema de la integración centroamericana, de la política exterior hacia el vecindario más cercano que tenemos? Miren, yo en tema de seguridad, por ejemplo, comparto acciones que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador en el tema de la seguridad. Creo que primero debemos de rescatar, nosotros tenemos en el Partido de Integración Nacional PIN, tenemos un plan de gobierno que está acá, está constituido en 5 pilares y en 12 acciones, y los 5 pilares son seguridad y justicia, el primero, el segundo es economía, el tercero es salud, el cuarto es educación, y el quinto es política exterior y protección a nuestros migrantes. Entonces yo creo que hay que dar pasos primero en tema de seguridad y justicia para poder obtener algún resultado en los demás. No va a venir la inversión, digamos, si queremos trabajos, oportunidades, no va a venir la inversión a Guatemala si Guatemala continúa siendo un país inseguro y si continúa siendo un narcoestado, que yo quiero decirles, yo soy nuevo en la política nacional, yo nunca había participado en un partido político, nunca había estado ni siquiera afiliado a un partido político, es la primera vez. Y renuncié a mi cargo de embajador en septiembre del año pasado, así que llevo pocos meses incursionando en la política y en estos meses les puedo dar este análisis político. Guatemala es un narcoestado. ¡Qué terrible! Narcoestado. Y el narcotráfico tiene control territorial de todas las zonas fronterizas de este país. Y el narcotráfico ha permeado tanto la política nacional que tiene narcocandidatos ya dentro de las estructuras partidarias. Y como dicen en palabras coloquiales, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que todos los partidos políticos que están punteando tienen candidatos vinculados con el crimen organizado, vinculados con el narcotráfico. Usted los puede identificar. Yo estoy invitando a la ciudadanía que haga un análisis de los candidatos y va a encontrar en la mayor parte de los candidatos punteros que pertenecen a esas estructuras políticas de la vieja política en el país. ¿Y por qué solo cruzando la frontera ese producto le vale 20-30% menos? Y no digamos medicinas, en Guatemala 50, 60, 70% menos. ¿Por qué? Es que algo no está haciendo bien nuestro gobierno. ¿Y sabe qué es lo que es? Es la protección a monopolios de productos de este país. Abramos las fronteras. Vámonos a un mercado completamente competitivo. Entre más grande el mercado centroamericano, más competitivos vamos a ser a nivel mundial. Entonces yo sí estoy de acuerdo en una unión verdadera centroamericana.
pero con estos compromisos, ¿verdad? Con estos compromisos. Y en estas características, Luis, que nos menciona de, bueno, todo el análisis, todo el recorrido que ha hecho, le quiero hacer dos preguntas. Uno es, ¿qué es lo que más le ha gustado de la campaña y qué es lo que menos le ha gustado? Esa es una. Y la otra es que, pues estamos muy cerca de llegar al día de las elecciones, que le diga a la gente por qué deberían considerar darle su voto en estas elecciones. Vamos a ir cerrando con esta parte de este interesante intercambio que hemos tenido, qué es lo que más le gusta y qué es lo que menos le gusta de la campaña, y también por qué la gente debería decir, este candidato me gusta, yo quiero votar por él. Mire, lo que más me ha gustado es ir a comunidades que yo realmente no conocía, ver la realidad completa, aunque resulta un poco cruda, del interior del país. Decirle que yo definitivamente creo que, y el amor de la gente por su país, el amor de la gente en tener todavía esperanza en un mejor país, en un mejor futuro. La gente a mí, cuando me conoce y me presenta, me dicen, pero usted es bien joven. ¿De verdad usted es candidato a presidente? Le digo, sí. ¿En serio? Le dicen todavía. No me creen. Dice, estoy tratando. Pero la gente dice, mire, qué bueno, no lo conocíamos. Para un candidato nuevo, en las circunstancias de solo 3 meses de campaña, es bien cortita, ¿no? Es tan difícil darse a conocer a nivel nacional. Y esto solo ayudaba estas reformas a la ley electoral solo ayudaban a los partidos políticos que ya tenían estructura. Así, lo que más me ha gustado es el contacto con la gente y el conocer que realmente uno no conocía. Le quiero poner un ejemplo. En Almolonga estamos tan orgullosos nosotros porque es una comunidad tan cerrada que ahí nadie puede ser candidato si la comunidad no lo aprueba. De 29 partidos políticos, ¿sabe cuántos candidatos a alcaldes hay en Almolonga? Solo 4 de 29 partidos, porque usted no puede ser candidato si la comunidad no sabe que usted es una persona honesta y honorable, si no tiene el visto bueno. Y de esos 4 nosotros somos uno, mire qué como un partido nuevo, porque buscamos a los mejores candidatos, a gente limpia, honesta, que quiera hacer un cambio realmente profundo. Eso es lo que más me ha gustado, conocer a la gente, el contacto con la gente. Lo que menos me ha gustado del país en la campaña política es también conocer la realidad de que nosotros somos un narcoestado, de que el narcotráfico, el crimen organizado ha sido capaz de permear la mayor parte de instituciones del Estado, y que a muchos de los jefes de la policía en ese distrito son parte de la planilla del narcotráfico, y como el jefe de policía, también el alcalde, y como el alcalde, también el gobernador de ese departamento. Y entonces uno dice, ¿cómo va a avanzar? Y el flagelo del narcotráfico, porque mire, la gente en el interior me ha dicho, pero ¿sabe qué? Aquí el narco nos ayuda. Nos ayudó con el centro de salud, nos construyó en la escuela de la comunidad, nos equipó con escritorios. Es la gente que no logra entender, no logra ver realmente el gran daño que le causó a un país, porque ninguna industria seria va a venir a establecer una fábrica de 4,000, 5,000 empleos en Guatemala cuando mandan a sus equipos a evaluar el país. Y entonces el gerente que mandan dice, ese país, y es más, a mí me van a mandar a abrir esa fábrica, a vivir ahí, yo no me voy a arriesgar, ni voy a arriesgar a mi familia. Y entonces regresan diciendo, no, ahí no, busquemos otro país. Ese es el verdadero daño que el narcotráfico le está haciendo a nuestro país. Y también como todos, no todos, ¿verdad? No generalicemos, siempre hay gente buena, pero la gran mayoría tiende a decir, pero no hay solución, de todos modos hay que aceptar porque no hay otra forma. No hay otra forma de realmente realzar en la política nacional. Hoy estuve en el mercado de la Reformita en la zona 12, yo ahí crecí en ese barrio. Me encontré a mucha gente que me reconoció
Mi papá tenía una cafetería china ahí en ese sector, y entonces me reconocieron y me dijeron, qué bueno que estés participando, y me dicen, ¿y vos así andás solo? Y yo le digo, sí. Qué raro, porque aquí hemos visto otros candidatos que han venido y venden con alta seguridad. Y yo les digo, yo la verdad en mi vida he tratado de llevarla lo mejor posible, sin hacerle mal a nadie. No le he hecho nada a nadie, daño, digamos, del cual yo pueda temer por mi vida, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno no sea perfecto, que uno sea perfecto. Pero creo que esa es la parte que no me ha gustado, digamos, de conocer de la realidad y de lo oscuro que es el ámbito político. Y yo entiendo a la gente porque la gente está cansada de la política, y porque en el momento que usted se pone un chaleco de un partido dicen, este es otro corrupto más, porque la gran mayoría ha sido así y ha aprovechado el tema de la política para corromperse y para un beneficio y un interés personal. Y precisamente por eso, ¿cuál sería su mensaje a la gente para que considere darle su voto en estas elecciones generales 2023 en Guatemala? Muy bien, mi mensaje es corto, sencillo. Albert Einstein decía que no se puede obtener resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Así que si usted, ciudadano, sigue votando por la misma gente, si sigue votando por los mismos partidos políticos, si sigue votando por esos que dicen que van de punteros en las encuestas, y que yo creo que sí lo van, que sí van de punteros, pero si usted vota por esos 4 o 5 partidos, usted está votando por un sistema que realmente no ha funcionado y no ha dado ningún resultado positivo para este país. Seguimos con los mismos problemas de inseguridad, con los problemas de no funcionamiento del sistema de salud, de no educación para nuestros niños, de problemas de desnutrición. Somos el país número 1 en desnutrición crónica infantil. Si sigue haciendo eso y votando por ellos, vamos a obtener siempre lo mismo, porque es un círculo vicioso, porque el financiamiento que han obtenido es ilícito, y porque van a seguir en esa ruta y no va a venir la inversión y no van a venir los empleos y el trabajo. Así que yo le invito a usted que voltee su mirada a los partidos que vienen abajo, no solo al Partido de Integración Nacional PIN, sino a los que vienen abajo, porque, y sobre todo a los nuevos, porque realmente estos partidos pueden representar una opción diferente y para crear algo totalmente distinto. Nosotros somos el Partido de Integración Nacional PIN. 80% de nuestros candidatos van de 25 a 35 años, personas que nunca han participado en política a nivel nacional. Como no creemos en la vieja política, no llevamos a ningún candidato actual, de diputado actual, a reelección. No queríamos ningún vínculo con la vieja política de este país. Como no creemos en la vieja política, no llevamos a ningún alcalde actual en funciones a reelección, porque queríamos presentarle a usted algo totalmente limpio, transparente, algo totalmente nuevo. Mi nombre es Luis Lam. Me va a ver en la papeleta con el símbolo del Partido de Integración Nacional PIN, que es un cuadro negro con blanco que dice PIN, y voy a estar ahí en el lugar número 9. Así que este 25 de junio vote por una opción totalmente distinta. Si usted ha pensado que es necesario darle la oportunidad a los jóvenes y a una nueva generación política, nosotros representamos eso, y en el caso mío, pues el candidato a presidente más joven tratando de darle cara vuelta a este país, Luis Lam, 25 de junio para presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, Luis Lam del partido PIN. Gracias por compartir con nosotros sus reflexiones, sus propuestas y también sus motivaciones. Muchísimas gracias. Olinda, muchas gracias a ustedes y a Fundación Esquipulas por la invitación.